Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien como siempre. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Lorena Puebla Hernández, soy abogada en Madrid, soy la fundadora de Proyecto Justicia. Hoy vamos a hablar de novedades y es que les voy a contar los últimos cambios que se han producido en la solicitud de residencia por arraigo social, una de las más tramitadas en España a día de hoy y a la que podremos acceder tras permanecer 3 años en el territorio español y encontrarnos en situación irregular en el momento de la solicitud. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles y comentarles a aquellos que no lo saben aún que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad vamos resolviendo las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. A día de hoy ya somos más de 14.000, así que si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo como siempre. Antes de meternos en materia de cambios y novedades, quisiera aclarar algunos puntos importantes sobre esta solicitud de residencia por circunstancias excepcionales, y es que veo que son dudas que se repiten mucho y quería primero trazar esas pinceladas antes de meternos en lo que es las novedades. A esta residencia recuerden que podremos acceder tanto si teníamos una autorización de estancia o residencia en España ya y la hemos perdido, como si éramos solicitantes de protección internacional, por ejemplo, y se nos ha sido denegada la solicitud, o si directamente entramos en España como turistas en su momento y no hicimos ningún trámite migratorio para regularizarnos. Han pasado 3 años y queremos hacerlo. Lo que debemos estar es en situación irregular en el momento de la solicitud, pero no importa la situación que hayamos tenido anteriormente, es lo que les quiero decir. Debemos haber permanecido, como les he comentado, de forma continuada, y continuada significa que no tenemos ausencia durante esos 3 años del territorio español de más de 120 días. Al arraigo social podremos acceder de 4 formas. En primer lugar, con una oferta laboral; en segundo lugar, con un proyecto de negocios propio; en tercer lugar, con medios propios; y en cuarto lugar, con medios de un familiar cercano. Es decir, no es 100% obligatorio tener una oferta laboral para acceder al arraigo social. En cualquier caso, tendremos una autorización de residencia de 1 año. Lo que va a cambiar es la autorización de trabajo que se nos otorgue. Si accedemos con un proyecto de negocios propios, se nos dará una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Si accedemos con medios propios, se nos dará una autorización de residencia, pero no de trabajo. Si queremos tener permiso de residencia y trabajo, tenemos que hacer la solicitud de residencia por arraigo social con una oferta laboral, sea de una empresa o de un autónomo. Como ya les he comentado, la primera autorización que se nos conceda será de 1 año. Esta residencia computa para el tiempo que necesitamos acumular para solicitar la nacionalidad española, y después de ese año tendremos que modificar esa residencia según sea la circunstancia que tengamos en ese momento. Los requisitos como tal generales y muy por encima se los voy a decir para hacer esta solicitud. Dependerán de cada caso, pero a grosso modo es el pasaporte en vigor. Tenemos que acreditar la permanencia en España durante esos 3 años. Esa acreditación debe contener, deben ser con documentos que contengan la identificación del solicitante, y debe haber sido emitida en lo posible por una administración pública española, como por ejemplo pueden ser el certificado de empadronamiento, puede ser también documentación referente a una hospitalización en la sanidad pública, cualquier documentación municipal, autonómica o estatal que justifique la presencia en España. Nosotros, por ejemplo, en algunos casos hemos aportado en los expedientes certificados de envío de dinero al país de origen, el certificado del consorcio de transporte con el historial de bonos que se ha comprado por parte del solicitante. Debemos aportar, como siempre, también el certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en los que se haya residido durante los últimos 5 años anteriores a la entrada en España o en el país de origen. Debe estar debidamente legalizado o apostillado. No recomiendo que tenga una antigüedad de más de 3 meses, a menos que el antecedente indique otro periodo de vigencia. Y en este punto en el que nos encontramos, ahí variará. Si nosotros accedemos al arraigo como una oferta laboral y tenemos familiares en España directos, como cónyuge, pareja de hecho, o ascendientes o descendientes en primer grado, podremos acreditar este vínculo, y con eso eximirnos de tener que aportar el informe de arraigo. Si nosotros accedemos al arraigo social, por ejemplo, con medios propios, aunque tengamos familiares extranjeros, debemos tramitar el informe
de arraigo. Es imprescindible. Entonces eso ténganlo en cuenta. En esos casos siempre será obligatorio el informe de arraigo, aunque tengamos familiares extranjeros. Si accedemos con una oferta laboral y tenemos familiares, no tenemos que aportar el informe de arraigo. Además, recuerden que debemos aportar la documentación acreditativa según el supuesto en el que accedamos con respecto a los medios de vida. Si es con contrato laboral, pues la copia del contrato y la documentación de la empresa, como por los estatutos de la sociedad o la copia del NIF. Debemos aportar también pues una copia del título u homologación si la profesión con la que estamos solicitando el arraigo social lo requiere. En la mayoría de los casos no es así, porque en la mayoría de los casos se tramita el arraigo social con trabajos, por ejemplo, como empleado de hogar o en la hostelería o en la construcción. En esos casos no debemos aportar nada. Si la profesión lo requiere, sí. Debemos, también acreditar que la empresa o autónomo que nos contrata tiene la solvencia o capacidad económica necesaria para asumir nuestro contrato. Debemos tener en cuenta también con respecto a los contratos que ahora se podrá aceptar cualquier modalidad contractual prevista en la normativa laboral, siempre que acreditemos recibir el salario mínimo interprofesional en el cómputo global anual. Recuerden que este año el salario mínimo está en torno a los 15.876 euros brutos. Se podrán omitir también contratos fijos, discontinuos o de naturaleza temporal, siempre que se cumpla con el requisito de salario mínimo interprofesional en el cómputo global anual. También se podrán omitir uno o varios contratos a tiempo parcial, lo mismo, siempre y cuando en su conjunto representen el salario mínimo interprofesional en el cómputo global anual, con la suma de estos contratos a tiempo parcial. Hay una excepción que es, por ejemplo, en los casos en los que se acredite tener a cargo menores o personas discapacitadas, se podrá prestar contratos de hasta 20 horas semanales. Eso sí, en un contrato indefinido por 20 horas semanales debemos acreditar que percibimos al menos el 50% del salario mínimo interprofesional aplicable cada año. En caso de no presentarse el contrato, recuerden que se podrán acreditar los medios de vida propios, el informe de arraigo social que acredite la integración social del extranjero, así lo indica y recomienda eximir al solicitante de este requisito. En este caso, aportaremos la documentación que acredite tener medios de vida suficientes para la manutención que supongan al menos el 100% de la cuantía de la renta garantizada del ingreso mínimo vital con carácter anual. Recuerden que estos medios pueden ser propios o de un familiar extranjero con el que convivamos en España. También en el otro supuesto que les comenté, en la actividad por cuenta propia que vayamos a montar nuestro propio negocio, pues aportaremos, si procede, dependiendo del caso, declaraciones responsables de apertura, pago de tributos o tramitación de licencias, si ese supuesto lo requiere, la copia de la documentación que acredite la suficiente inversión, la inversión que tenemos prevista y que es suficiente para la implantación del proyecto, y la provisión de los puestos de empleo que pretendamos crear. Es decir, tenemos que hacer un proyecto de negocio como tal y mandarlo a certificar en un organismo autorizado. En Proyecto Justicia solemos trabajar con UCTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Son bastante rápidos y no excesivamente caros. Ellos te certifican el proyecto y con el resto de documentación ya podemos proceder a solicitar la residencia por arraigo social con un proyecto de negocios propio. Ahora bien, y dicho esto, ¿en qué consisten las novedades con respecto a esta figura? He de aclararles en primer lugar que los cambios se han producido en la Comunidad de Madrid, ya que ahora se exige la participación en el programa Conoce tus leyes para la emisión de informes de esfuerzos de integración y de arraigo social a partir del 1 de marzo y 1 de mayo respectivamente. Es decir, desde el 1 de marzo de 2024 es requisito exigible para la tramitación de los informes de esfuerzo de integración, acreditar la participación en este programa de Conoce tus leyes, y a partir del 1 de mayo de 2024 será exigible para la tramitación de los informes de arraigo social. El objetivo de este programa es dotar a estos nuevos madrileños de conocimientos sobre la sociedad española para facilitar su integración. Se imparten de forma continua y gratuita según la programación que haya en ese momento en los centros de participación e integración de inmigrantes. Todos los asistentes recibirán un diploma de participación que servirá para acreditar la realización de los módulos formativos, y así lo podrán adjuntar a la tramitación, a lo que es el expediente de residencia temporal por arraigo social. Para obtener dicho diploma será necesario haber realizado los 4 módulos del programa, el cual, como les comentaba, es gratuito y está dirigido a las personas extranjeras en la Comunidad de Madrid, como les he comentado. Les dejaremos el enlace a la web con toda la información. En principio, y desde mi punto de vista, esto retrasará más la tramitación de estos expedientes de arraigo social,
que ya de por sí eran bastante lentos, llegando incluso a alcanzar en torno a los 6 meses o más en la Comunidad de Madrid. Entonces, si ahora pues también tenemos que participar en este programa de Conoce tus leyes, hacer los 4 módulos, etcétera, pues esto va a retrasar mucho más lo que es la tramitación de esta residencia. Pero bueno, recuerden que esto ahora va a ser pues imprescindible a partir del 1 de mayo. Entonces, ténganlo presente todos aquellos que van a tramitar su residencia de arraigo social próximamente. Bueno, si tienen alguna duda, por supuesto que pueden dejármela en los comentarios. Recuerden que estamos en Telegram. Espero que el vídeo y la información les haya sido útil. Volveremos pronto y con más. Hasta luego.